Proceso de trabajo. Un carpintero es un trabajador que se dedica a construir y reparar muebles, accesorios y estructuras de madera, así como a instalar dichas estructuras, convertidas en marcos, ventanas, huertas, cocinas, closets, piso de muro, entre otros. Ya decidido a practicar este gran oficio, tienes que considerar que antes de elaborar un producto con madera, necesitas conocer a través de tu cliente lo siguiente. ¿Qué mueble o producto quiere? ¿Cuáles serán sus dimensiones? ¿Qué tipo de madera desea? ¿Qué características de acabado le agradan? Veamos cada uno de estos puntos. ¿Qué mueble o producto quiere? Tu cliente te indicará el nombre del producto que deseas, que puede ser desde una mesita de centro hasta un closet o incluso una cocina completa. Para ello, pregúntale a tu cliente si el producto era para casa, oficina o cualquier otro lugar, pues ellos te darán saber el uso que se le dará, pues no es lo mismo. Por ejemplo, una puerta en casa, que solo se abre unas cuantas veces al día y que da directamente a la calle, que una puerta de una oficina, que atiende a personas todo el día y que se abre constantemente. Y además, está en el interior de un inmueble. ¿Cuáles serán sus dimensiones? Pide al cliente que te dé toda la información con respecto al lugar exacto donde se colocará o instalará el producto, pues ello te ayudará a asesorarlo. Con respecto a las medidas que debe tener, ten a la mano lápiz y papel para que conforme el cliente te explique, traces un dibujo que represente lo que él describe y las medidas requeridas. Con cortesía, pídele que te confirme que lo que dibujaste es lo que él desea. E incluso, hazle recomendaciones que mejoren la funcionalidad del producto. Ellos demostrará tu interés por satisfacer su necesidad. ¿Qué tipo de madera desea? Si el cliente tiene algunos conocimientos certeros de los tipos de maderas, seguramente te indicará la que él quiere. Pero la mayoría no sabe de esto. Por lo tanto, de acuerdo al uso, lugar y dimensiones del producto, tú indicarle el tipo de madera adecuado. No puedes recomendarle el mismo tipo de madera para un piso que para un librero sencillo. Argumenta el porqué de tus sugerencias. Indica los pros y contras de cada tipo. ¿Qué características y acabado le agradan? Pon a consideración de tu cliente colores y estilos para el acabado del producto. Pregunta y sugiere algún entintado o barnizado, así como algunos remates con molduras. Toma en cuenta también los cerrajes y cerraduras, en caso de ser necesarios. De preferencia, elabora un muestrario o catálogo con fotografías de tus productos, de tal manera que el cliente pueda elegir y tú conozcas con precisión cómo se ve lo que él quiere. Una vez acordados estos 4 aspectos con el cliente, determina el tiempo de entrega, mostrando interés en adaptarte a sus necesidades con respecto al factor tiempo. Pero tampoco indiques una fecha en la que no vayas a cumplir, pues ello te restará credibilidad y el cliente podría no necesitar más de tu trabajo. Ahora calcula el precio del producto, considerando materiales y mano de obra, y ponlo a consideración de cliente, agradeciendo al mismo tiempo el haberte elegido para construir su producto. Entregale a tu cliente una nota con el nombre del producto, las medidas, el tipo de madera, la fecha de entrega y el costo. En la copia de dicha nota, la cual será para ti, integra el dibujo que realizaste y que te aprobó el cliente con anterioridad, y solicítale con cortesía su consentimiento por escrito. Es decir, que en tu nota escriba su nombre, sus datos de contacto y su firma. Ahora que ya levantaste el pedido, inicia tu proceso de trabajo para cumplir en tiempo y forma con tu cliente. Lista todas las tareas que deberás realizar para elaborar el producto solicitado. Asigna un tiempo para cada tarea, considerando que el producto total terminado debe entregarse en la fecha comprometida. Asegúrate de contar de inmediato con los materiales elegidos por el cliente, tipo de madera, pintura, accesorios, etc. Verifica que tengas todas las herramientas necesarias y manos a la obra. Recuerda que el cumplimiento a tus promesas de calidad y entrega son lo que garantizará que el cliente regrese siempre contigo.
Tu proceso de trabajo comienza desde que tienes el primer contacto con el cliente y su solicitud, pero en donde comienzas a poner verdaderamente en práctica tu oficio de carpintero. Es cuando en tu taller llevas a cabo estas 4 grandes tareas. Cortado. Esta tarea incluye previamente la del trazado, pues tendrás que marcar tu madera, por donde realizarás los cortes. El cortado te permite preparar las piezas de madera, de acuerdo a las medidas requeridas, y dejarlas listas para un ensamblado o una instalación. Cepillado. Ya cortadas tus piezas de madera. Si estas aún tienen marcas de aserradero, o están desniveladas, tanto en el grosor como en los cortes y los bordes, necesitarás cepillarlas, pues esta labor permitirá que tus ensambles e instalaciones queden bien ajustadas y a la perfección. Es la actividad que consiste en unir tus piezas, pegándolas, pavándolas o atornillándolas, para armar el producto tal como lo solicitó el cliente. Terminado. Es la fase final en la cual tienes que hacer varias actividades, como resanar defectos, pulir la madera, entintar al color solicitado y barnizar, de acuerdo al acabado deseado. La instalación y la entrega en domicilio también son parte de esta fase. Y aquí es donde el cliente deberá mostrar su entera satisfacción, conforme al producto de calidad que tú elaboraste. Espacio de trabajo. En una carpintería, que será tu espacio de trabajo, debes contar con áreas específicas para cada cosa. Materiales, herramientas, materia prima. Residuos, lugares bien definidos. Para cada actividad. Antes que nada, toma en cuenta que tu taller debe contar con una buena ventilación, estar muy bien iluminado, tener una disposición y organización que te permita trabajar de manera cómoda y segura. Tu taller debe contar al menos con 2 ventanas para la salida y entrada del aire. Asimismo, instala un extractor. Las mesas de trabajo son básicas para cualquier carpintero. Ten una mesa de buen tamaño en tu taller y destínala para las tareas de cepillado, corte con herramientas manuales y lijado de piezas de madera sueltas. En ella deberás tener un tornillo de banco y prensas que utilizarás para sujetar la madera. Dispón otra mesa, en la cual realices las tareas de ensamblado, clavar, pegar, unir, resanar y atornillar. También en esta debes disponer de prensas o sargentos. Una mesa más deberás tener, aquella en donde hagas los cortes más grandes, y en la cual tengas fija tu sierra de banco. Si cuentas con taladro de columna, este tiene que estar también en su propia mesa. Para las piezas pequeñas, como clavos, rocas, lápices, taquetes y tornillos, es necesario que los tengas en pequeñas cajoneras, en donde distingas tipos y tamaños. También en cajones puedes guardar brochas, estopa, lijas y piezas sueltas. De herramientas eléctricas, coloca repisas, en donde tengas materiales como botes y latas de pegamento, barniz, tintas, solventes y pastas. Que a la mano tus herramientas. Para ello, puedes colocar una placa de madera empotrada en la pared, en la cual cuelgues los instrumentos de mayor uso: martillos, serruchos, brenzas, escuadras, cramil. Las herramientas eléctricas, guardalas en estantes o cajoneras. Estos muebles, ubícalos pegados a la pared. Ubica un área especial, en la que realices las tareas de acabado, como lijado, entintado o barnizado. Dicha área de cumplir con ciertos requisitos, como buena ventilación, libre de humedad, bien iluminada y libre de polvo. Idealmente, esta área debe estar separada o fuera del taller. Con respecto a la instalación eléctrica, asegúrate de tener contactos eléctricos suficientes, en donde cada herramienta que se utilice tenga su propia conexión. Y es mejor que dichos contactos se encuentren en el techo, en la zona en donde tienes ubicadas tus mesas de trabajo. Esto evitará que los cables se entorpezcan el movimiento dentro del taller. Designa otra zona para la colocación de botes, cajas o bolsas en las cuales coloques continuamente los residuos que resultan de tu trabajo: pedazos de madera, acerrín, estopas, envases y latas vacíos, entre otros. Marca cada recipiente, indicando qué tipo de residuo se debe depositar ahí.
Este espacio debe estar afuera del taller. O, si no es posible, procura que esté en un lugar donde tales residuos no estorben y puedan ser fácil y rápidamente extraídos del taller. Uso de herramientas para medir y comprobar. O puedes realizar ningún trabajo, por pequeño que sea, si no cuentas, con al menos con un mínimo de herramientas. Las herramientas son utilizadas desde la obtención de la materia prima, durante el proceso de elaboración, y hasta los últimos detalles del producto final. Si inviertes en buenas herramientas en la medida de tus posibilidades, podrás obtener mejores resultados. Existen diferentes tipos de herramientas que utilizarás para diferentes aplicaciones. En carpintería, la medición correcta es indispensable, porque si lo mides bien, no podrás ensamblar tu mueble. Por lo tanto, debes contar con las siguientes herramientas para medir y comprobar. La principal e indispensable, que no puede faltar en el cinturón de un carpintero, es un metro. Su función es medir distancias en forma continua. Los tipos de metro son el de carpintero o varilla y el flexómetro, los cuales se fabrican con distintas longitudes. Cuando elabora su dibujo de lo que el cliente quiere, tienes que identificar el área donde el producto va a estar, o las medidas que conforman al mismo. Las mediciones indispensables son altura, largo y fondo. Es importante que midas en todas partes, porque los muros, escaleras, ventanas o puertas de una construcción, la mayoría de las veces no están escuadra. Tienen problemas de inclinación o irregularidades de forma. En piezas más pequeñas, emplea reglas para asegurarte que éstas tengan las medidas correctas. Busca las que están fabricadas con alguna aleación metálica, que no permita deformaciones a la hora de medir. También puedes utilizar escuadras metálicas o de madera. Hay una diseñada especialmente para su trabajo, que se llama escuadra del carpintero. Y esta es insustituible, pues con ella podrás comprobar el descuadrado de un mueble o ensamble. Y además te servirá para trazar líneas perpendiculares. Otro instrumento útil es el transportador de ángulos, que seguramente usarás cuando tengas que fabricar algún elemento con ángulos no rectos. Eso te permite tomar los ángulos de otros objetos y usarlo en el elemento que estés fabricando. Por otro lado, cuando requieras hacer cortes de 45 y 90 grados, con serrucho podrás usar una escuadra combinada. También se llama caja de inglete, cuya finalidad es ir guiando el serrucho cuando tengas que hacer un corte que tenga un ángulo específico. En algunas ocasiones, tendrás que realizar mediciones lineales pequeñas con mucha exactitud. Para ello, emplearás un pie de rey, también llamado vernier, pie de metro o calibre. Con esta herramienta podrás medir dimensiones lineales exteriores y profundidades, con una exactitud que no podrías tener con un metro convencional. Por ejemplo, esta herramienta la emplearás para medir pequeños orificios, cuyas medidas de diámetro sean de hasta 0.1 milímetros, o su equivalente en pulgadas. Su funcionamiento es muy sencillo, ya que consiste en una regla fija, de 12 centímetros, con una precisión de 1 milímetro, sobre la cual se desplaza otra regla móvil o rejilla llamada nonio. El nonio divide 9 milímetros en 10 partes iguales, el cual permite realizar medidas con una exactitud de 1/10 de milímetro. Las barras largas sirven para mediciones exteriores de una pieza, y las barras cortas son utilizadas para mediciones interiores, como el diámetro de un orificio. La barra de profundidad se encuentra detrás de la regla fija. La pata móvil tiene una escala graduada de 10 rayas. Los milímetros medidos son señalados por la primera raya y la segunda línea del nonio, que coincida con la regla fija. Nos indica las décimas de milímetro. También hay calibres de mayor precisión que tienen 20 rayitas, con los que podrás medir hasta media décima de milímetro. Es el nivel de mano, el cual te permite medir la horizontalidad o verticalidad de un elemento. Lo usarás constantemente para poner un mueble, colgar un cuadro, al instalar una estantería, o en el frente de armario. Existen varias longitudes. Los de mayores exactitudes son los más extensos. Por ejemplo, los de 1 metro, con 20 centímetros, da mayor sensibilidad.
Las plomadas también te serán útiles para medir la nivelación de los gabinetes, cuadrar las puertas y ventanas, así como en la construcción de escaleras de madera. La plomada usa la gravedad para marcar una línea vertical cuando cuelga el móvil desde un punto donde está asegurada. Se compone de una masa con forma de punta, hecha de materiales pesados, regularmente plomo, la cual cuelga de un hilo o cuerda. También la podrás emplear para medir ángulos en los muros. Por último, existen otras herramientas de medición un poco más sofisticadas, como un voltímetro, que podrás usar en caso de que requieras medir voltaje o corriente. Un higrómetro, en caso de que requieras medir el contenido de humedad de la madera. O un metro láser, que te ofrece mayores exactitudes al momento de medir cualquier distancia, agilizando tu labor. Su único inconveniente es su elevado precio. Uso de herramientas de trazado. La exactitud de los trazos y las marcas en la madera. Es importante para que el ensamblado se cumpla, de acuerdo al diseño de los muebles que construyas. No solo es indispensable dibujar en papel el diseño a escala del mueble que vas a elaborar. También es muy necesario que hagas dibujos de los trazos y las marcas que vas a hacer en la madera. Esto te ayudará a visualizar con más claridad los cortes y ensambles posteriores que harás con tus piezas. Las herramientas que te servirán para hacer trazos y marcas en la madera son lápiz de carpintero. Como su nombre lo dice, este instrumento es especial para hacer trazos sobre la madera. Su punta es gruesa y tiene una forma ovalada. Se usa como si utilizarás cualquier otro lápiz. Y por lo regular, requerirás el apoyo de una escuadra. Cuando trastes con él, hazlo inclinándolo un poco. Y evita hacer los trazos, manteniéndolo completamente vertical. Hay otros instrumentos que podrás utilizar, a la par del lápiz, o incluso para sustituirlo, tales como un marcador permanente, por si deseas que tu trazo no se borre ni se desvanezca, o un crayón para madera, que está hecho a base de arcilla, y que te permitirá hacer marcas de un color distinto, de manera que puedas diferenciar un trazo de otro al hacer distintos tipos de corte, o simplemente para distinguir trazos para ensamblado y trazos para corte. Escuadra. Es una pieza, generalmente de metal en forma de L. Te servirá, además de medir, para apoyar sus trazos con lápiz. Asimismo, para trazar ángulos de 90 y 45 grados. Hay una herramienta llamada falsa escuadra, la cual tiene una pieza móvil, que te permitirá trazar ángulos de diferentes medidas. Además, podrás llevar un ángulo de una pieza de madera a otra, para trazar curvas, circunferencias o arcos sobre la madera. Es necesario un compás. Hay de puntas, y de punta y lápiz. El gramil es una herramienta básica para el trazado en madera. Se usa sobre todo para marcar líneas paralelas muy precisas, con respecto a los bordes de una pieza de madera. Estas son las partes que lo componen. Para usarlo, coloca el cabezal pegado al borde de la madera. Ajusta el vástago a la medida en la que vas a hacer el trazado. Aprieta el tornillo de bloqueo y procede a trazar. Otro instrumento que te servirá para trazar o hacer marcas es el punzón, con el cual puedes hacer la marca en donde insertarás una pija o donde harás un orificio. Incluso, con él, puedes iniciarlo. Y después, con más facilidad, podrás usar alguna otra herramienta para taladrar. Después de medir la madera, debes proceder a cerrarla o cortarla. Y para ello, necesitas serruchos y sierras y ceguetas, que pueden ser manuales o eléctricas. Esto dependiendo de lo que estés construyendo. Todas las sierras tienen una hoja con dientes puntiagudos, que actúan como pequeños cuchillos y ayudan a cortar la madera, lentamente. A continuación, conocerás los diferentes tipos de sierras manuales más utilizadas. Sierra de bastidor. Consiste en una especie de hacha articulada. En la parte inferior se sostiene la hoja de sierra, mientras en la parte superior se encuentra una cuerda, que al enrollarse tensa la hoja de sierra. También puedes rotar la hoja para cortar tramos más anchos. Serrucho universal. Se compone de una hoja metal y flexible, con dientes de corte,
y un mango ergonómico de fácil agarre. A pesar de su flexibilidad, se utiliza para cortes rectos gracias al ancho de su hoja. Existen varios tipos de serruchos para cada tipo de corte, como troncos, madera maciza o tableros prefabricados. Este último tiene un dentado más fino para obtener un corte uniforme. Serrucho de punta o aguja. Se caracteriza por su hoja estrecha y está hecha para cortes cubos y rectos. También para hacer cortes interiores. Es decir, cuando quieras recortar un trozo interior de un tablero. Este serrucho te será de mucha utilidad. Serrucho de costilla. Se utiliza para cortes de precisión. La hoja suele ser muy delgada. Y para que no se doble, se le coloca un refuerzo superior o costilla, con lo que el corte será perfectamente recto. Lo puedes utilizar para escuadrar los trozos de molduras, barras y rodapiés. Sierra de marquería, de arco o cegueta. Se compone de un arco de metal con mango, en la cual se tensa una hoja de sierra muy fina. Existen arcos de varias formas y profundidades. Las hojas de ciervo o cegueta. Las encuentras en varios gruesos y formas, ya sea para cortes de curvas levemente pronunciadas. Sierra de chapear. La debes usar junto con la regla metálica. Al realizar cortes rectos a chapas de madera. Su hoja está dentada en ambos filos. Utilizando la herramienta adecuada, podrás hacer cortes perfectos con facilidad. El único requisito es tenerla en perfectas condiciones. Es decir, bien afilada y aplicar la técnica necesaria. Ahora conocerás los tipos de sierras eléctricas más utilizadas. Sierra de calar. Corta todo tipo de madera. Hace cortes rectos, curvos e inclinados. Su manejo es muy sencillo. Y es una máquina muy segura. Su función radica en el movimiento de una hoja de sierra, que sube y baja repetidamente, logrando así el corte. Las hay también con movimiento pendular de la hoja, es decir, hacia adelante. Y esto mejora los cortes rectos. Es posible adecuarla para que funcione como sierra estacionaria, fijando la boca abajo a una base de corte. Para mover la pieza, cortar por la hoja de sierra. Sierra circular. Está indicada para hacer cortes largos, sobre la madera maciza o fibra dura y aglomerado. Tiene guía para hacer cortes paralelos al borde de un tablero. También permite realizar corte en bisel, cambiando el ángulo de la base. Puedes tenerla fija, colocando la boca abajo, en el banco de trabajo adecuado. Serrucho eléctrico. El serrucho eléctrico es la sierra universal ágil para trabajos de madera. Gracias a los accesorios, con él también se puede desbastar, limar y cepillar. Sierra tándem. Tiene un motor con mucha potencia y una elevada fuerza de corte. En sus hojas de sierra de marcha opuesta, los cortes que hace son siempre exactos, rápidos y seguros. Sierra eléctrica de marquetería. La sierra eléctrica de marquería es una máquina fija en la que una hoja de sierra o pelo corta el material. Gracias al movimiento que realice reemplaza la sierra manual. En vez de la sierra, aquí lo que moveremos será la tabla que deseamos cortar. Herramientas para rebajar o trocear. Estos instrumentos son esenciales en carpintería, ya que te servirán para hacer cortes, huecos, rebajes y labrados artísticos de sobrerelieve en la madera. Los usas con la fuerza de tus manos, o mediante la utilización de un mazo para golpear su cabeza. El formol tiene un mango de madera y una hoja de hierro acerado, entre 4 y 40 milímetros de anchura, cuya boca forma un bisel o filo. El ángulo del filo está entre los 25 y 40 grados. Si trabajas madera blanda, úsalos de menor ángulo. Si es madera dura, úsalos de mayor ángulo. Las gubias que puedes emplear se componen de mango de madera y una hoja de acero semicircular con filo interior. Te sirven para realizar canales u orificios redondeados, de poca profundidad, para emboquillar o que empezarlos, agujeros que vas a hacer con una barrena. Hay varios tipos: planas, curvas o con forma de U, en vértice o con forma de V, y en forma de cuchara. El escolpro tiene una hoja más angosta y gruesa que el formón. Usa esta herramienta cuando requieras hacer cortes más profundos en la madera. Ten presente
que todos estos instrumentos deben estar muy bien afilados para lograr su eficiencia cuando se trabaje con ellos. Las escofinas te sirven para hacer rebajes toscos. Ayuda a eliminar los excesos de madera sobre superficies curvas. Con ella puede estar la forma deseada la madera. Tallando perfilando rápido y eficazmente. La escofina está compuesta por mango, espiga, cuerpo y punta. La superficie del cuerpo tiene una serie de dientes colocados de manera diagonal para hacer el corte del movimiento de ida. Al variar en los dientes su tamaño, número y distribución, obtendrás el pulido, corte o aspereza que requieras. Existen 3 tipos de escofina: de corte grueso, medio y fino. Las hay planas y redondas, pero la más versátil es la semicircular, también llamada escofina de media caña. Para usar una escofina, debes mantener una postura corporal correcta durante el trabajo de pulido, sujetando el mango con una mano y con la otra la punta. Deberás fijar la madera con un tornillo de banco. Recuerda que la escofina solo lo pule de ida. No debes utilizarlas para golpear. Y como palanca, evita manejarlas con una sola mano. Además, el corte se debe realizar en la dirección contraria al cuerpo. Verifica que el mango esté bien sujeto al resto de la herramienta. Si los dientes de la escofina son obstruidos por virutas, utiliza un cepillo de alambre fino, especial para limpiarla. En caso de no hacerlo correctamente, la madera se puede estropear, inclusive provocarte daños si se atasca durante su uso. Elige el tipo adecuado de cuchilla. Para conseguir un corte liso en una lámina de madera contrachapada, vas a necesitar tener la cuchilla adecuada. Busca una cuchilla con puntas de carburo y con un número elevado de dientes. Ajusta la cuchilla para la profundidad adecuada. Antes de cortar la madera contrachapada, ajusta la cuchilla de la sierra para la profundidad adecuada. Si la cuchilla es ajustada para una profundidad demasiado grande, estarás usando un exceso de cuchilla a través de lámina. Si la cuchilla es ajustada para muy poca profundidad, correrás el riesgo de no conseguir cortar todo el espesor de la lámina. Coloca soportes para toda la pieza de madera. Cuando corte una lámina de contrachapado, es importante que coloques soportes para la lámina en ambos lados del corte. Cuando uses una sierra circular, coloca la madera contrachapada sobre la superficie, donde vas a cortar con su mejor cara mirando hacia abajo. Los dientes de la cuchilla entrarán a la lámina desde la parte inferior y saldrán por la parte superior. Usa un borde recto para marcar la línea. Mide cuidadosamente y asegúrate de que la línea de corte sea paralela al borde de la lámina de madera contrachapada. Usa una guía para cortar. Busca una pieza de madera contrachapada que aún tenga su borde de fábrica y fíjala a la superficie donde vas a cortar usando abrazaderas. Realiza el corte. Alinea la sierra con la guía y asegúrate de que la cuchilla esté sobre la marca de corte. Enciende la sierra y desliza la zapata de la sierra a lo largo de la guía. Trata de hacer el corte lo más recto posible. Uso de herramientas para atornillar y desatornillar. Durante el proceso de ensamblado de un mueble, puerta o ventana, requerirás unir una o más piezas de madera. Hay varias maneras de hacerlo, pero si lo haces con bisagras o tornillos, es recomendable que practiques antes, con un agujero guía, en un tablero, empleando una broca del mismo diámetro. Si vas a realizar trabajos al exterior o en zonas húmedas, debes utilizar tornillos galvanizados o inoxidables. Para una larga vida útil, escoge el tornillo adecuado para cada material. Puede ser aglomerado, madera o metal. Dependiendo del diámetro del tornillo elegido, emplearás un desatornillador o desarmador específico. Aunque por lo regular, emplearás desarmadores de diámetro pequeño. Es recomendable que dispongas de una buena cantidad y variedad, ya sea de estrías o de paletas, de tipo plano, de cruz o de horquilla. Los de mango grueso pueden ser apoyados cómodamente. Recuerda que el desarmador que uses debe ser del tamaño adecuado. Con respecto al tornillo manipular, también podrás usar un taladro eléctrico como atornillador, siempre y cuando sea de velocidad variable y reversible. Hay taladros especializados para esta actividad, ya que no cuentan con mandril.
sino solo una pieza donde se colocan las puntas, ya sea de estrías o paleta. Y cuenta con accesorios para medir la penetración que tendrá el tornillo en la madera. Cuando requieras apretar o aflojar pernos, tuercas o tornillos, seguramente emplearás las llaves de boca floja. Es decir, las que tienen en sus extremos aberturas en forma de U. Las más comunes son las llaves españolas, con las cuales, al girarla sobre la cabeza de la tuerca o tornillo, podrás apretar o aflojar. Las encontramos en los dos sistemas de medición de milímetros y pulgadas. Regularmente se observan medidas diferentes en los extremos de las llaves. Por ejemplo, en una llave es posible ver en un extremo media pulgada y en el extremo contrario, 9/16 de pulgada. Si optas por las medidas milimétricas, la llave será de 12 y 7 puntos milímetros de un lado y 14 y 2 puntos milímetros en el otro. Una de las desventajas de esta herramienta es que con el uso las bocas se desgastan o se abren y quedan inutilizables. Al girar la llave, ten cuidado de hacerlo siempre hacia ti y no al revés. Es decir, evita empujar la llave. Verifica que el tamaño de la llave sea el correcto para cada perno o tuerca que se apriete o afloje. La llave debe girar cuando esté bien ajustada y asentada en la tuerca, formando un ángulo recto con el eje del tornillo que está apretando. No sobrecargues la fuerza de la llave con tubos que trabajen como una extensión del mango. Es mejor usar otra llave como alargue, o prueba esta con un martillo, para aflojar tuercas y tornillos difíciles. Utiliza llaves de tubo de mayor resistencia, como las llaves de estrías. Estas llaves son barras de acero que se caracterizan por tener en cada extremo orificios en forma de hexágono o dodecágono, en donde se puede alojar la cabeza de un tornillo o tuerca hexagonal, y hacer que gire para apretar o aflojar. Al igual que las llaves españolas, se fabrican en milímetros y pulgadas. Normalmente, cada extremo de esta herramienta tiene una medida diferente. Por ejemplo, en una misma llave, las medidas pueden ser media pulgada en un extremo y 9/16 de pulgada en el otro. Estas llaves permiten ejercer una mayor fuerza de apriete, y cuando los espacios de trabajo son reducidos, son más cómodos de utilizar. Tienen la ventaja de que casi nunca se barre ni la llave, ni la tuerca porque la presión que ejerce sobre ella es casi igual en todos los ámbitos. También existen las llaves mixtas, de un lado españolas y del otro estriada, para tornillos en forma hexagonal, sobre todo de tamaño pequeño. Usarás otro tipo de llave, conocida como llave Allen. Es una pequeña barra de acero de contorno hexagonal. Generalmente estas llaves tienen forma de L. Para mejorar el trabajo de palanca, al apretar y aflojar los tornillos fácilmente. La cabeza Allen se diferencia por su estructura y corte hexagonal. Podemos encontrar llaves Allen con dimensiones en milímetros o pulgadas. Y aunque es posible comprar llaves de forma individual, se recomienda tener siempre un juego de 10 llaves de diferentes medidas. Hay otros tipos de llaves de boca fija, que quizá podrías usar en algunas ocasiones, como la llave de nariz, tubular, o de trinquete. Pero las más importantes son las españolas, estriadas, y la Allen. También hay llaves de boca ajustable, especializadas en esfuerzos de torsión, que se caracterizan por tener la capacidad de ajustarse al tamaño de la tuerca o tornillo que se desea apretar o aflojar. Sin embargo, se emplean con tuercas más grandes, que rara vez se emplean en carpintería. Los distintos tipos son la llave inglesa, la llave Stilson, y de perico. Sus partes principales son un mango, tuerca de fijación, quijada móvil, quijada fija, y tornillo de ajuste. Para asegurar que tu trabajo sea de calidad, es importante que los agujeros en donde insertará tornillos o pernos sean nítidos y exactos. Esto lo puedes lograr usando un berbiquí y una barrera espiral. En trabajos comunes, podrías taladrar agujeros desde 1/4 hasta 3/4 de pulgada de diámetro, ya sea en madera dura o blanda. Los tamaños usuales de brocas van desde 1/4 de pulgada hasta 1 pulgada. Uso de herramientas para unir. En el armado de tus muebles, para unir dos
o más piezas de madera, hay varios elementos básicos que podrás utilizar, tales como clavos, tornillos, adhesivos o herrajes. Y adicionalmente martillo, destornilladores, taladro y prensas. Usa los clavos preferentemente para maderas blandas. Pero en madera duras, también puedes utilizarlos. Realiza uniones con tornillos, cuando desees hacer conexiones seguras, y al mismo tiempo desarmables. Para colocar los tornillos, es necesario que perfore la madera, usando el taladro con las brocas adecuadas, y que tengan un diámetro más pequeño que el del tornillo. Además, debes avellanar los orificios, es decir, hacerlos un poco más grandes en la parte superior, con la finalidad de que la cabeza del tornillo no sobresalga y quede al ras de la madera, para que un tornillo penetre con facilidad la madera. Frotas punta sobre una barra de jabón de pasta, y después introducirlo en el agujero correspondiente, usando un desarmador adecuado, para no dañar la ranura de la parte superior. Los tornillos también te serán muy útiles cuando requieras unir la madera, esas metálicas y distintos tipos de herraje, como bisagras, manijas y cerraduras. Otro de los elementos para unir son los adhesivos. Hay en el mercado diversos tipos, tales como pegamento PVA, mejor conocido como cola fría, resina sintética y pegamento de contacto. Para que las uniones con adhesivos te resulten perfectas, es preciso que ajustes de forma minuciosa las piezas. Prepara de antemano las prensas y taquetes que deberán mantener las piezas provisionalmente unidas. Aplica el adhesivo de manera uniforme en las partes por donde se van a unir las piezas. Júntalas y manténlas así con una prensa, hasta que seque el pegamento. Dichos paquetes son pedazos de madera de desperdicio, que sirven para proteger las piezas de posibles marcas provocadas por la presa, ya sea con clavos, tornillos, adhesivos o herrajes. Haz siempre las uniones de las piezas de madera, con la mayor calidad posible, y verás cómo tus muebles tendrán una gran resistencia. Un cepillo de carpintero es una herramienta indispensable para suavizar y darle forma a la madera. Los cepillos de carpintero se usan para afitar listones delgados y uniformes de un pedazo de madera, creando una superficie suave y pareja al quitar puntos elevados. Escoge el cepillo de mano adecuado para tu trabajo. Los cepillos de mano vienen en muchas y distintas variedades. La característica distintiva principal de cada cepillo de mano es el tamaño. Mientras más largo sea el cuerpo de un cepillo, mayor será la precisión al alisar la madera del cepillo. Tiene que estar afilada antes de utilizarlo. Incluso aunque sea un cepillo nuevo, debes afilarlo. Ajusta el ángulo de la hoja. Cuando se trata de cepillar madera, el ángulo de la hoja dicta qué tan gruesas serán las virutas que retires de la superficie de madera. Comienza a alisar y emparejar la madera, colocando el cepillo en el borde de la superficie. Mientras aplicas, presiona hacia abajo en la empuñadura frontal y presionas hacia adelante con el lado posterior. Empuja el cepillo a través de la superficie con movimientos suaves y continuos. Evita cepillar directamente contra el grano. Al hacerlo, puedes ocasionar que la hoja se enganche en imperfecciones en la superficie de la madera. Cuando esto sucede, el cepillo puede desgarrar pedazos pequeños y ásperos de la superficie en vez de afeitarla de forma uniforme. Esto se llama desgarrar. Comprueba que la madera esté recta y lisa, colocando un filo recto a lo largo de su superficie. El filo recto debe encajar al ras contra el lado de la madera sin importar su posición. Una fresadora de inmersión es la herramienta más fácil de usar para ranuras rectas o curvas. Una fresadora es una máquina portátil con una broca giratoria para tallar líneas y ranuras fácilmente. Coloque la broca elegida en el extremo de la fresadora. Coloque la fresadora sobre un trozo de madera de desecho, de modo que la broca sobresalga ligeramente del borde. Marca una línea en la madera donde quieras colocar la ranura. Coloque la fresadora sobre la madera, de modo que la broca quede alineada con la línea que dibujó. Coloque un trozo plano de madera de desecho sobre la pieza que está cortando, de modo que toque la protección de la fresadora. Encienda la fresadora y baje la palanca de inmersión, para que la broca penetre en la madera.
Gire lentamente de la fresadora hacia usted, a lo largo de la línea para cortar la madera. Nunca toque la broca de la herramienta rotatoria, mientras la máquina esté en funcionamiento, ya que podría lesionarse gravemente. Las fresadoras pueden producir mucho acerrín, así que ten a la mano una aspiradora de taller, para que puedas limpiar fácilmente al terminar. Utilizar resanador de madera es una excelente manera de hacer pequeñas reparaciones en casa. Primero, quita las hojuelas de pintura y las astillas de madera. Los bordes ásperos pueden ser perjudiciales al aplicar el resanador. Lijar estos bordes te facilitará el procedimiento. Si dejas cualquier residuo de pintura o acerrín, el resanador no pegará como debe. Limpia la zona con un paño y déjalo secar por completo. Exprime el resanador dentro del agujero. Comienza en un extremo y avanza gradualmente hacia el otro. Cuando pongas el resanador de madera, necesitarás rellenar un poco de más que el nivel del resto de la madera. Pasa una espátula por encima del resanador para alisar la zona. Limpia la espátula y hazlo de nuevo. Si con la primera pasada no quedó como te gustaría. Una vez que hayas rellenado el agujero a tu gusto, deja que el resanador seque completamente. Toma alrededor de 8 horas en una zona grande o profunda, aunque puede secar en menos de media hora. Una vez terminada de secar, utiliza una lijadora circular o papel de lija estándar para lijar la zona. Hazlo hasta que el resanador quede rebajado. Nivélalo con la madera circundante. Revisa que el agujero esté bien relleno. Pasa la mano sobre la zona reparada para ver si está lisa. Es muy fácil teñir madera si te tomas el tiempo de prepararla de forma adecuada. Ciertos tipos de madera se manchan al añadirles barnices. Por eso es importante utilizar un acondicionador de madera antes de utilizar el tinte. Todos deben tener la misma base. Si eliges un tinte a base de aceite, deberás elegir un acondicionador y un sellador a base de aceite. Un tinte a base de agua requerirá productos a base de agua para que puedan combinarse. Prueba el tinte en este pedazo de madera de prueba, utilizando un trapo para observar qué tan claro u oscuro resulta. Lija la madera con papel de lija de grano 120. El papel de lija de grano 120 ayudará a eliminar las imperfecciones que dejan la suciedad y otros desechos en la madera. Una segunda pasada de lija, utilizando un papel de lija de un grano más alto. El papel de lija de grano 220 es un grano más fino que dejará un acabado muy liso. Aplica una capa fina de acondicionador. Moja una brocha de cerdas naturales, un trapo o una esponja en el acondicionador de madera y aplícalo en pasadas uniformes en la madera. Espera de 10 a 15 minutos a que el acondicionador sea absorbido y limpia el exceso. Limpia con suavidad el excedente de acondicionador utilizando un trapo limpio. Deja que el acondicionador se seque por 30 minutos y tiñe la madera en 2 horas. Trata de teñirla dentro de 2 horas después del secado del acondicionador, para lograr resultados óptimos. Utiliza un trapo o una brocha para aplicar el tinte en la madera. Cepilla o frota el tinte sobre madera utilizando pasadas largas. No te preocupes mucho por lograr que el tinte quede perfecto, puesto que vas a limpiar la mayor parte. Deja que la madera descanse en una zona con buena ventilación, mientras se seca por 4 horas. Si decides que la quieres más oscura, aplica otra capa de tinte, con una brocha en el sentido del grano. Espera de 5 a 15 minutos a que se absorba. Y límpialo de nuevo con un trapo limpio. Aunque no es necesario sellarla, es recomendable hacerlo si deseas que tu pieza de madera dure mucho tiempo y se mantenga resistente. Moja la brocha en la lata de sellador y pásalo sobre la madera, yendo en el sentido del grano. Espera 3 o 4 horas a que el sellador se seque, antes de volver a lijarlo si lo deseas. Aplica una segunda capa de sellador y déjalo secarse por completo. La mayoría de las personas añaden 2 capas de sellador a la madera. Una vez que decidas que la pieza de madera está lista, espera 48 horas a que se seque por completo antes de utilizarla. Haz las preparaciones iniciales para tu proyecto de instalación. Mide y planea tu espacio cuidadosamente.
Obtén folletos de la empresa que fabrica los gabinetes. Te dirán cuáles tamaños estándar tienen disponibles. Debes pedirles que afinen todas tus medidas. Y te brinden una copia impresa. Consigue todos tus materiales y suministros para el proyecto. Haz una lista. No olvides tornillos para atornillar los gabinetes a las paredes. Y cuñas para nivelarlos. Pinta la habitación. Y reemplaza el piso si lo vas a hacer. El primer aspecto de la instalación deben ser los gabinetes superiores. Arma los gabinetes, pero no coloques las puertas aún. Tómate el tiempo de asegurarte de que los gabinetes estén armados de la forma más segura. Usa un detector de vigas para localizar y marcar las ubicaciones de las vigas en las paredes. Comienza por un extremo o una esquina e instala los gabinetes superiores. Comienza a trabajar en los gabinetes inferiores. Una vez que hayas completado los gabinetes superiores, marca las ubicaciones de las vigas para los gabinetes inferiores y luego trae los gabinetes y colócalos en su lugar. Prueba el ajuste y si los gabinetes tienen respaldos. Realiza cualquier recorte necesario para las tomas de corriente, los acoplamientos para las tuberías. Y vela la parte superior de los gabinetes, calzando por debajo y por detrás de ellos. Atornilla los gabinetes inferiores a la pared. A menudo, puedes atornillar a través de las cuñas. La encimera debe ser la siguiente tarea. Una vez que los gabinetes estén terminados, haz un encaje de prueba para la encimera. Córtala hasta la longitud requerida si es necesario. Y corta una abertura para el lavabo y para la estufa. Coloca la encimera sobre los gabinetes inferiores. Atorníllala por abajo, asegurándote de que los tornillos que uses no sean tan largos. Comienza a trabajar en el calafateo. Una vez que la encimera esté terminada, aplica sellador alrededor del corte para el lavabo y coloca el lavabo en su lugar. Revisa la ubicación y que encaje bien. Aplica sellador alrededor de los bordes de la encimera y entre la parte trasera y la pared. Completa estos pasos finales para terminar de instalar tu gabinete de cocina. Instala la estufa de forma similar. Si es un modelo con hornillas, instala las puertas de los gabinetes y el herraje y ajusta las bisagras, de forma que las cuelguen correctamente. Trae y reinstala cualquier otro electrodoméstico que hayas retirado durante tu proyecto de remodelación. Vuelve a colocar los zócalos si los retiraste. Revisa la abertura de la pared. Esta tendrá el ancho y la altura del marco. La abertura debe de ser 5 centímetros más ancha y 5,7 centímetros más alta que el tamaño real de la puerta que instalarás. Por ejemplo, si quieres instalar una puerta de unos 75 centímetros de ancho, necesitarás una abertura de unos 80 centímetros. Prepara la puerta para instalarla. Deberás quitar las mangas en los lados de las puertas. Incluso deberás quitar el soporte para la cerradura. Emplea un sistema de soportes para manipular la puerta con eficacia. Los soportes permiten colocar la puerta bien nivelada. Una sola persona puede instalarlos fácilmente. Esta línea debe ubicarse en el lado de la bisagra y también en la habitación, hacia donde la puerta se abre. Atornilla 3 soportes a la parte posterior del marco, al lado de las bisagras. Atornilla los otros 3 soportes en el lado de la cerradura. Nunca instales la puerta directamente sobre la base del piso. Coloca bloques. Comenzando por la bisagra superior. Encaja una de las líneas en el soporte con la línea que trazaste al principio. Atornilla la puerta a la pared, utilizando tornillos para paneles de yeso. Luego, revisa los espacios entre el marco y la puerta en la parte superior y la de la perilla. Comenzando nuevamente en la parte superior, sigue atornillando los soportes en el lado de la cerradura. Instala los bordes en la parte superior de los soportes. Acabado final y recubrimiento. El paso final que debes llevar a cabo en algún mueble que hayas construido es el acabado, el cual se refiere tanto al procedimiento como a los productos que se aplican sobre un objeto con el fin de protegerlo. Además, le da la apariencia final deseada a la superficie del mueble. Con el acabado, tienes que realizar 3 procesos básicos: sellado, suavizado y barnizado. Sellado. Es importante que durante este proceso, utilices guantes industriales
Para proteger el teñido que ya le diste a algún mueble, deberás aplicar el proceso de sellado. Haz lo siguiente. 1. Prepara una mezcla con 50% laca y 50% de tiner o disolvente. Aplica una capa de esa laca selladora con estopa y con movimientos circulares cubriendo toda la pieza. Espera 20 minutos a que seque y aplica una segunda capa. Después de que seque, pasarás al proceso de suavizado. Este segundo proceso lo realizarás para eliminar lo áspero de la madera, usando una lija del número 220 o 320. Sigue estos pasos. Realiza un lijado suave y uniforme, por toda la pieza usando guante de tela. Limpia el mueble con un trapo o con una pistola de aire para eliminar el polvo. Aplica nuevamente el sellador, dando tantas capas como tú desees, de acuerdo al terminado deseado. 4. Aplica una última capa de sellador, pero ahora con una moto de algodón, el cual te ayudará a tener un suavizado más parejo y fino. Por último, para darle brillo y protección a la madera, lleva a cabo el barnizado, con el cual puedes darle a tu mueble un acabado brillante, satinado o mate. Evita barnizar en días lluviosos o húmedos, o a una temperatura por debajo de los 5 grados centígrados. En espacios muy cálidos, o bajo los rayos directos del sol. Es importante que utilices guantes y cubrebocas durante el proceso, ya que los productos que utilizarás son tóxicos. Las acciones para el barnizado son: antes de barnizar, da un ligero suavizado a toda la pieza, sin presionar, con una lija del número 800 o 1000. Selecciona el barniz, brillantes, atinado o mate. Aplica el barniz con una pistola de aire o con brocha, realizando movimientos uniformes, cubriendo toda la pieza. 4. Deja secar durante 12 horas. 5. Aplica una o dos capas más para que el terminado tenga mayor calidad. Si utilizaste brocha, límpiala con agua ras, antes de que seque el producto. Conservación del medio ambiente. Al trabajar con la madera, es inevitable no afectar de manera directa el medio ambiente. Pero para minimizar ese impacto, es necesario que actúes de manera consciente y responsable en tu taller con estas acciones. Ahorro de recursos. Haz un uso cuidadoso y eficiente de los recursos como la energía eléctrica, apagando la luz que no necesites y aprovechando al máximo la luz natural del día. También, da mantenimiento constante a tu maquinaria y desconéctala cuando no la uses. Planea los cortes de tus tablas para obtener mayor rendimiento y reducir consumos y producción de residuos. Evita tirar pedazos que creas que no te servirán, pues podrás ocuparlos para algún mueble pequeño o como apoyo en algunas actividades de calzado, fijado, sujeción, entintado o resanado. Reducción de la contaminación atmosférica. Mantén cerrados todos los botes y envases, ya que estos emiten compuestos orgánicos volátiles que dañan la capa atmosférica. Evita el uso de solventes que contengan CFC, cloro, carbonatos. Estos dañan la capa de ozono. Cuando realices actividades de corte, cepillado, fresado o lijado, todas las emisiones de polvo y partículas de madera puedes controlarlas instalando en tu taller un sistema recolector con el apoyo de una aspiradora. Hay máquinas que ya cuentan con dispositivos para conectarse a él. Utiliza adhesivos naturales y pinturas a base agua, en lugar de las de base solvente. Identifica los símbolos y marcas ecológicas más representativas que te indiquen si compras o utilizas materiales que contribuyen o no a la preservación del medio ambiente. Algunas de las más importantes son FSC, Consejo de Gestión Forestal, AENOR, de Gestión Ambiental, quienes certifican los sistemas de gestión ambiental. Prevención en la contaminación del agua. Cuando hagas limpieza en el taller, barre el aserrín en seco. O permitas que éste se mezcle con agua que vaya al desagüe. Almacenalo y reutilízalo para los siguientes casos. Venderlo como combustible para generar calor en estufas, chimeneas, hornos y calderas.
Venderlo en talleres que se dedican a modelar objetos de apariencia rústica. Esto se hace a partir de crear una masa de acerrín con agua, harina y glicerina. Venderlo para generar madera plástica. El acerrín pasa por un tratamiento que al secarse rápidamente se endurece como la madera, formando un cuerpo. Nunca viertas solventes en el alcantarillado. Reutilizalos en el lavado de tus brochas. Y cuando ya no puedas usarlos más, vacíalos en recipientes con arena. Cuando ésta absorba toda la sustancia, échala en una bolsa y deposítala en la basura. Los envases vacíos de pinturas, pegamentos, solventes, tintas, barnices o pastas, ciérralos perfectamente. Y deposítalos en bolsas antes de tirarlos a la basura. Los trapos y estopas sucios, échalos dentro de estos envases vacíos antes de cerrarlos. O en su defecto, colócalos también bolsas y tíralos. Evita el ruido. El ruido también es un contaminante ambiental, así que, para reducirlo, ten en funcionamiento tus herramientas eléctricas solo el tiempo necesario. Y dales mantenimiento continuo.